Por fin. Hola, Tony. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Disculpa, yo creo que eres tan profesional que te tocaba a ti estar arriba. No, no, vaya, estaba aquí sufriendo porque pensaba, no sé si soy yo, pero luego me han dicho que no se estaba No, activando el vídeo. era la primera vez que me ocurría. He probado con datos, sin datos, estaba viendo que Sí, había otros directos y podía acceder, pero me sí. indicaba eso, que marcaba un problema de conexión y no había Ujú. manera. Disculparnos, vamos 10 minutos tarde. Nada. Agradecerte, vamos a hacer, que también es interesante esta experiencia, ¿no? De hacer el vuelco y agradecer. Exacto, Y de, exacto. y de entrada tendremos que cambiar el rol, porque cuando te acostumbras a estar abajo siempre te acostumbras a A que te, responder, ¿no? a responder, pero bueno, cambiaremos el rol, que siempre es una experiencia importante. Antes Muy de bien. todo, agradecerte que hayas podido dedicarnos parte de tu tiempo, Mm, que sé que estás envuelta en mil proyectos, en mil ujú, actividades, más mediática que nunca, y agradecerte este tiempo que nos dedicas a una acción que nació casi por una necesidad de compartir en estos días ujú, de confinamiento con un grupo de amigos sumilleres y que ajá. poco a poco se ha ido consolidando y de que de aquella motivación de compartir unas botellas y compartir unos momentos, pues ha nacido casi un proyecto que no sabemos a dónde nos llevará, ni si tendrá, esperamos que sí, que tenga continuidad, de compartir todo lo que nos apasiona a la gente del mundo del vino, de la somillería, de la hostelería, que es compartir emociones, compartir historias, compartir momentos. Por Ujú. eso pensamos en ti. Qué mejor persona que tú, una Pues persona que... a mí, Tony, me ha hecho muchísima ilusión, aparte cambiar un poco de colectivo, ¿no? Y también la parte de esta del vino y que siempre me ha traído muchísimo y me encanta. Y también quiero decir y quiero agradecer y decir desde aquí que yo siempre te he estado muy, muy agradecida porque siempre te recuerdo con mucho cariño porque cuando saqué mi primer libro, el de Cuando amar demasiado es depender, en la presentación de Girona íbamos que queríamos poner un cava a último momento. Bueno, al final te llamamos a ti, nos enviaste unas fantásticas botellas de Gramona y siempre, siempre te recuerdo con mucho cariño por ese detalle que tuviste y estoy también muy Nada, agradecida. era algo que nacía desde dentro. Y Mm, permíteme que hagamos un poco de historia, porque venga, he visto que muchísima gente te sirve, eres hiperconocida, cosa bueno. que me maravilla una barbaridad. Y recuerdo aquella noche en que nos pusimos cara compartiendo mesa, que es la mejor manera. Al final Así la es. gastronomía no es solo esa necesidad fisiológica de alimentarnos, sino que es mucho más. En una experiencia que yo la recuerdo con un cariño Buah, espectacular, con un así es. cariño porque comentamos, fue una noche donde no solo hicimos un maridaje, unas armonías de un plato y un vino con una persona que queremos, yo creo que queremos los dos una barbaridad, Muchísimo. que es Yolanda Bustos, cuando estaba en Y la tan. caléndula Ujú. en la ubicación antigua, y recomiendo que vayáis todos a visitar la nueva. Y es una Así es. persona con una sensibilidad increíble y que jugaba con flores, Ujú. recuperando espacios de la bodega. Para mí fue algo sorprendente porque normalmente siempre buscabas las armonías de texturas, de contradicción, de Ajá. compañía, pero buscar describir territorios, describir espacios, describir momentos, era algo que Ujú. Yolanda lo hace de una forma Mm. increíble. Pero para rizar el rizo, porque a Yolanda y a mí nos encanta rizar el rizo, yo creo que por eso estabas allí, buscamos también crear un perfume de aquella experiencia Ujú. para que fuese algo que perdurase en el tiempo. Y cada plato se creaba una nota que definía el plato para acabar toda la experiencia de la noche con un perfume que nos podíamos llevar a casa. Yo recuerdo tenerte a mi lado y empezar a hablarme de que estabas acabando tu primer libro, Ajá. de todas tus experiencias y de cómo todo eso, con una cosa que siempre te ha definido, te he visto poco, pero te he seguido mucho, yo creo como una conexión muy importante, que era Sí. como el miedo te hacía afrontar nuevos desafíos y que ese era casi tu motor de búsqueda, ¿no? Mm. Y eso es algo que nos une mucho con la gente del vino y la gastronomía. Como ese miedo, no a lo desconocido, pero muchas veces sí ese miedo a tu capacidad, ese temor, esa muchas veces inseguridad que te genera, cómo la afrontas para compartir con los demás. Fíjate, 7 años, 8 años más tarde, creo que vas a libro por año, que has Casi, roto, casi. que has roto absolutamente, que has sido incluso, y desde aquí también
aprovecho para felicitarte, Sant Jordi. Creo que has sido una adelantada con tu libro a solas, porque parecía que fuese algo premonitorio, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Sí. De cómo es una lectura prácticamente obligada para estos días, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. estás pasando estos días? ¿Cómo estás? Aparte de subirte a grúas y Sí. afrontar el riesgo. Pues estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien. He intentado enfocarlo como una oportunidad para poder centrarte en cosas que con el ritmo que llevamos en el día a día no podemos, porque nos falta lo más importante al final, que es el tiempo para nosotros, para cuidarnos, para reflexionar, para estar con los nuestros también. Por cuestiones laborales he venido a mi pueblo y estoy con mi familia desde hace ya 4 semanas, de las 6 creo que son que llevamos confinados. Y bueno, una oportunidad como para volver atrás, estar juntos, disfrutarnos y también para seguir escribiendo, para crear, ¿no? Para tener esos espacios de silencio. Entonces, sí que es verdad que como muchas personas que me escriben, y seguro que a ti también te habrá pasado en algún momento, que tenemos altos y bajos a nivel emocional. O sea, hay personas que me dicen, Silvia, es normal que de repente esté llorando un día entero, o no tenga energía, o me sienta como muy bajo de ánimos. Es totalmente normal porque esta situación nos aísla de nuestro día a día habitual, de nuestra cotidianidad y tenemos que adaptarnos y nos cuesta, ¿no? No estábamos preparados. Pero lo llevo bien y confiando en que cada vez quedan menos días y que pronto todo poco a poco se irá normalizando. Sí, Pronto sí. podremos salir a disfrutar de la hostelería y de lo que nos apasiona. Exacto. Me encantaba la reflexión que hacías porque seguramente sea ese hilo conductor o mucho más enfatizado en la propia gente del sector desde el que te hablo, ¿no? Todos decimos que muchos somos prácticamente bipolares porque estamos en esos extremos tan exagerados de las emociones, donde nos encanta y donde muchas personas que nos están escuchando, que se dedican al ramo, lo definen como frikis emocionales, en el sentido de Ajá. buscar siempre esa dependencia a estados de ánimo que hace que el caso que tú estás poniendo lo puedas tener durante el mismo día 4 y 5 veces, ¿no? De subidas, de bajadas, en función de cómo está actuando tu interlocutor. ¿Por qué? Porque si nos centramos en el servicio de sala, al final estás haciendo no solo vivir una experiencia, que es importante, sino estás haciendo también de transmisor del trabajo de cocina a un Claro. comensal que entra a vivir alguna emoción, porque no entra por el concepto simplemente gastronómico, y tú tienes que ser ese eje que le acompañe durante todas las 2, 3 horas que pueda estar disfrutando de la experiencia. Con lo cual Claro. eso es un vacío emocional, porque te estás dando a otros sin esperar mucho más que una sonrisa o que entiendan el menú o que entiendan el maridaje de vinos que les has hecho, que Claro. entendía que tenía mucha vinculación con un tema que tú eres totalmente especialista, que es la dependencia emocional y las relaciones de pareja. Aquí no estamos hablando de parejas, pero estamos hablando de ese casi vuelco que podría ser una relación íntima en determinados momentos, comenzar, ¿no? Sí, y de hecho lo que estás describiendo me conecta totalmente con algo que yo misma vivo, ¿no? Esa parte de responsabilidad que definías a nivel, porque sabes que estás jugando de alguna manera o teniendo algo que ver con las emociones del comensal que tienes ahí, porque al fin y al cabo venimos, cuando vamos a un restaurante como la Caléndula o como tantos otros, vamos a vivir una experiencia, al menos yo siempre lo vivo de esta Sí. forma, o cuando te sirven un vino, etcétera. Y me conecta mucho con mi propia experiencia y a veces así con amigos lo explico, que te gusta mucho ese poder llegar a los demás, tocar las emociones, poder sanar heridas, ver cómo se reconstruyen, cómo vuelven a brillar, pero cuando estás en situaciones de mucha responsabilidad o de mucha tensión, ¿no? A veces he estado en escenarios donde hay cientos de personas o cuando organizo un taller al que vienen pues 200 personas que pagan para venir a participar, para escucharme a mí, para verme a mí, para vivir esa experiencia y transformarse y sanarse. Es verdad que conecto de tal forma y desde el interior de una manera que después cuando acaba, muchas veces llego a mi casa y me pongo a llorar. Vacía. ¿No? Y vale que estás exhausto, es verdad que el cansancio físico, ¿no? Por la parte mental, que es muy agotador, pero conectas y me pregunto, ¿no? ¿Pero por qué estoy llorando? A veces al principio, que me ocurría, lo pensaba, ¿qué te ocurre? No es tristeza, no es pena, al contrario, siento una gratitud tan grande por poder hacer esta labor, por poder vivir esa experiencia y ser ese canal de esas personas que confían tanto, ¿no? En mí,
que yo creo que es de la propia emoción, aparte de que te quedas así como exhausto. Pero es una experiencia que realmente es muy bonita y es todo parte de esas emociones, ¿no? Tan importantes para todos. Es increíble esta evolución. Es una evolución que prácticamente va de la mano con la formación en el profesional, aquellos primeros días que tienes el temor de Claro. acercarte, de cómo, de qué actitud postural a, obtener, ¿no? Porque incluso la actitud postural te va a decir mucho de cómo sonríes, de Claro, cuando entran, de cómo despides, de cómo generas claro, todo eso y de cómo sabes leer o tienes que leer en 20 segundos, tienes que leer todo y cada una de las cosas que te están diciendo sin hablarte. claro. Hay que escuchar mirando y eso es algo Mm, que cuesta muchísimo y que nos mm, pasa en el día a día, ¿no? Que mm. hemos Mm. olvidado el escuchar mirando. Y, Creo que hemos vivido tan rápido que hemos perdido esa mm, capacidad, ¿no? sí, y dices algo que para mí es muy importante, que es la sonrisa. Yo creo que el ser humano está muy faltado de afecto, ¿no? De sentirse importante, de sentirse valioso, de sentirse visto. Entonces, esa mirada que comentas, pero sobre todo con una sonrisa hacia ese comensal que llega al restaurante, hacia esa persona que está pendiente, eso es algo que nos hace sentir importantes y valiosos para el otro, ¿no? Y nos hace sentir vistos. Y es como cuando conoces a alguien y le llamas por su nombre, aunque solamente le hayas visto una vez. Nos sorprende, ¡oh! Se ha acordado de mí, ¿no? Es como en nuestro interior se despierta algo que nos hace sentir muy bien. Y tener esos pequeños detalles, como lo que decíamos, de una sonrisa, o cuando entras en un sitio, en un local, en un restaurante, que te saluden, que te atienden, tengan un acto de cariño, llena muchísimo y hace que la otra persona ya se abra de otra forma, ¿no? Ya tenga otra predisposición totalmente diferente, yo creo. ¿Qué es lo que más te sorprende a ti en un restaurante? Lo que más me sorprende, bueno, lo que más me llega al fondo es, primero, es la atmósfera que yo encuentro en el restaurante. Las luces, por ejemplo, siempre digo que son muy importantes, los colores, la decoración, la disposición y luego la actitud de los camareros, sin duda, la persona que te recibe, la persona que te acompaña, si te ven, no te ven, qué te dicen. Son detalles que siempre tengo muy en cuenta nada más entrar. Fantástico. Y Mm. a nivel de vino, vamos a avanzar un poquito más. Hoy es la hora Vermut. Hoy la hemos Ujú. adelantado. Normalmente siempre lo hacemos en este proyecto que os decía, lo hacemos a la 1, pero me apetecía tanto tenerte, que hoy la hemos hecho a las 12 y prácticamente sería un Vermut desayuno. Pero bueno, Sí. podemos arrancar muy bien. No sé si estás tomando alguna copa de Yo algo. desayuno, yo no, que me levanto a las 6 como Fantástico. tarde, o sea que, La vida pero Lampurdá. aquí tengo mi copita. Muy bien. Si nos quieres hablar de ella. Estoy tomando, mira, he encontrado aquí una botella de Tocat de Lala, Ah, muy bien. pero no me preguntes sobre vinos, por favor, ¿eh? Yo, No, al final eso cuéntame tú. no, nosotros tenemos una máxima con el Ajá, grupo, con la Chupipanda, que es la parte donde nació todo esto y que al final somos parte de familia, que decimos que lo importante en un vino no es la parte aromática ni la parte organoléptica, es la emoción y la historia que hay ujú, detrás. así es. Si no humanizamos el vino lo hacen personas para personas. Y lo Ujú, importante y lo que toca piel, que es de las emociones más chulas, más que la acidez, más que la salinidad, más que el dulzor o el amargor, es la ujú, piel. Es ajá, que te toque piel y la piel te la pueden tocar muchas veces. O el momento que genera ese vino, porque claro. los vinos generan momentos y los vinos unen personas, sino también el momento que te genera la persona que te cuenta esa historia, ¿no? Con lo Ujú, cual es más interesante qué hay detrás, qué te llevó a tener esa botella de Tucat Dalala. Tucat Dalala, ujú. para las personas que nos están escuchando, no catalanoparlantes, es una expresión que tenemos aquí que es como decir que estás un poco majareta, ¿no? Podríamos definirlo. Es un poco ese punto muy empordanenc, ese punto de la tramuntana que marca tanto Ajá. el carácter de la Ujú, gente de Costa de Girona y que ujú, define la personalidad. Yo estaba ujú, buscando, pasa que estos días también el climático va sufriendo ya los efectos. ujú. Estaba buscando un vino de Girona por tener un cierto homenaje hacia ti, un vino de Empordà, Sí. y un vino que pensé también que podía tener esa conexión, que era algún vino de la bodega de Mas Patiràs,
Más para tirar por el propio concepto de nombre, que es casa sufrirás. Y Sí. es el tema del sufrimiento, que si quieres podemos hablar ahora. Ajá. Y sobre todo también la vinculación con un periodista, un amigo, un compañero que nos dejó hace unos meses y quería rendir homenaje. Por desgracia no tenía ninguna botella y he buscado una botella que también me conectaba mucho con esa zona, con una zona aparentemente menor, una zona donde el tiempo es la parte importante y es la zona de Montilla Moriles. Y he traído un vino que era algo que simbolizamos siempre con las Wow. ideas, que es la bombilla, Ajá. que es aquel punto, con lo cual también me gusta mucho la conexión que hemos tenido con Tucat del Ala. Ajá. Es un fino eléctrico que hace homenaje al origen y es un vino donde tardas 5 años en elaborar un vino blanco joven para que después tenga todos los atributos y todas aquellas notas que le marca un elemento importantísimo que es la levadura, que es la protección, que es la madre, ¿no? Que es aquel contacto que tanto nos gusta a la gente de la burbuja y a la gente del generoso, que es esa protección de la oxidación, esa marcar características al vino, pero necesitas tiempo, que es lo que menos tenemos en estos momentos, ¿no? Con lo cual, el Claro. tiempo quería ponerlo en valor y buscar el valor del sufrimiento también, ¿no? ¿Cómo ves tú el sufrimiento? Bueno, pues yo creo que, gran pregunta, yo creo que el ser humano sufre cuando pierde, ¿no? Es decir, yo creo que sufrimos cuando sentimos que perdemos, cuando sentimos que a partir de un momento determinado ya no tendremos más de algo o perdemos una persona determinada o una situación económica, cuando siento que a partir de un momento voy a tener menos de algo o me voy a quedar sin algo, ahí es cuando nosotros sufrimos. Cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos y después tenemos que adaptarnos a esa pérdida, ¿no? En general, yo creo que el ser humano generamos apegos hacia las cosas y hacia las personas y es un tipo de apego que creo que es bastante tóxico, ¿no? Porque sentimos que no podemos vivir sin eso, que es por eso que después llegamos a la dependencia emocional que comentabas antes, y al aferrarnos de esa forma cuando ya lo perdemos, lo pasamos mal. Implica que tenemos que hacer un proceso de duelo para adaptarnos a esa nueva realidad que tenemos a partir de ese momento sin eso y hasta que llegamos al punto ya de la aceptación, que la aceptación no es otra cosa que poder soltar sin que aquello nos duela de la misma manera. Puede que la herida esté siempre, sobre todo cuando perdemos un ser querido o así, pero ya no duele de la misma forma. Fantástico. Dependencia, aceptación es importante. Vamos a centrarnos un poco en la hostelería, ¿no? Al final, la gente de la hostelería, gente del vino en general, la mayoría de nexo de unión, el adjetivo que podría unir a todas las personas es generosidad. Generosidad hacia la dedicación máxima, por encima casi de su vida personal, en proyectos de otras personas. Yo entiendo que no existe un acto de generosidad mayor que dedicar tu vida a defender el proyecto de otros. Eso muchas veces genera una frustración terrible, o por falta de reconocimiento, por falta de integración dentro de equipos, por falta de gestión. ¿Cómo se puede? ¿Qué tips darías aquí para ayudar a las personas que nos están escuchando? Para las personas que están dedicando su vida a ayudar a Sí. otros y no reciben ese reconocimiento. O no lo reciben o no lo reciben de la forma que les gustaría. Sé que es difícil, ¿no? Pero ¿cómo hacer? Porque creo que es una parte importante. Una parte, Sí. tenemos compañeros que llevan 20 años en un mismo proyecto, que son parte del proyecto, siendo simplemente asalariados, pero que lo viven casi más que la propia propiedad, ¿no? Entonces, Claro. eso. Yo creo que es importante tener claro el por qué y el para qué se está poniendo empeño en eso, qué es lo que, desde dónde nace esa pasión y el querer volcarse e involucrarse en esa medida en un proyecto como ese para no perder ese vínculo con esa parte interior. Y después, sobre todo, es el estar centrados en disfrutar del camino, disfrutar del trayecto, ¿no? Porque si no, a veces no se llega al desenlace que uno esperaba, pero si durante ese trayecto hemos tratado de vivirlo de forma consciente, disfrutando cada paso que íbamos dando, cada pequeña victoria, cada pequeño avance, lo que vamos a aprender y con lo que nos vamos a quedar va a trascender mucho más en nosotros. Entonces, es centrarnos mucho en el presente, en los pasos que vamos dando, en lo que estamos viviendo
y dejar un poco más de lado lo otro y sobre todo ir haciéndonos la pregunta de si me sigue compensando estar aquí, si me sigue compensando este esfuerzo que estoy haciendo, porque puede ser que hasta hoy me haya compensado, pero que un día yo me levante por la mañana y diga, hasta aquí, ya no, ya la parte negativa pesa más que la positiva, tengo más carencias que ganancias en esta inversión a nivel de energía, de tiempo y demás, y ya no quiero seguir, ¿no? Porque también saber soltar es un trabajo que a veces nos cuesta, porque lo Muchísimo. asociamos a fracaso, ¿no? Es como en las relaciones, soltar una relación es como con todo el esfuerzo que he puesto, con todo el tiempo que he invertido, con todo lo que he dado de mí, ahora, dejarlo ahora, no puedo permitirlo, tengo que luchar un poco más y a veces se nos va la vida ¿no? Y un día uno mira atrás y dices, ¿y para qué? ¿Para qué tanto tiempo y tanto esfuerzo? ¿Hay que sufrir? ¿Tú consideras que hay que sufrir? ¿Es bonito sufrir? No, no es bonito sufrir ni nos sienta muy bien, yo creo. El sufrimiento, a ver, es humano y es normal, pero yo creo que es un indicador de que hay que hacer un trabajo a nivel interior cuando estamos sufriendo. Y luego, claro, depende. Hay momentos en los que sufrir está bien porque estamos transitando una etapa, un periodo, una pérdida, como decíamos antes, y hay otros momentos de que sufrir es un indicador de que debemos hacer un cambio en nuestra vida porque aquello nos está destruyendo. Sufrir en una relación de pareja, por ejemplo, para mí ni es normal, ni deberíamos permitirlo, ni tolerarlo, ni aceptarlo jamás. No, aunque tengamos la idea asociada de que quien te quiere te hará llorar y esas historias, la realidad no es esta, evidentemente. Cuando tú vives una relación, tiene que ser porque te compensa, porque te aporta, porque te suma y porque eres feliz verdaderamente al lado de esa persona, que te hace crecer. Si no, no tiene sentido. Lo que pasa es que tenemos una tendencia, por ese miedo a la pérdida, a acabar normalizando muchas situaciones y dejamos de verlas tan graves en diferentes ámbitos, porque tanto podemos hablar de la relación de pareja como en el ámbito laboral, como puede ser un restaurante, una bodega, etcétera. Sí, al final tiene A muchos veces, puntos en común. claro, a veces entre trabajadores, al fin y al cabo, estamos hablando de personas humanas, ¿no? de relaciones humanas y se dan exactamente las mismas situaciones. Y cuando ves que no te están tratando bien, ves que con el vínculo con esa persona, con el trato, no te sientes bien y sufres, tienes que irte de ahí. No tiene ningún sentido quedarte. Todo esto va a colación de algo que también me gustaría tocar. ¿Mm? Tú tienes en redes sociales un aspecto que a mí me parece maravilloso, que es tu traductora. Tu traductora emocional me parece que es algo de visita obligada, porque es aquello que todo el mundo sabe, sabemos, pero Ya, que no quieres aceptar hasta que alguien tercero, alguien externo te lo dice, ¿no? Alguien con valía así es. y con recorrido profesional y personal te lo hace ver, ¿no? Y es un poco el abstraerte y decir, oye, esta es tu realidad. Entonces, el traductor de Silvia me parece que es algo que hay que potenciar. Y que esta misma mañana, te pongo un poco como ejemplo, teníamos una conversación nosotros en este grupo de la Chupipanda, que es donde después quedará colgado este directo en uno de Ajá. nuestros canales de Instagram, en YouTube Vino, que vamos colgando no solo nuestros directos, también directos de colegas que vemos interesantes. Comentaba una persona, la relación laboral se torció en octubre, aún no sé por qué, pero entiendo que esto es como las relaciones de parejas. Hay que sufrir y si superas esto, te hará más fuerte. Y dije, Vaya. Tate, ya tengo tema, no voy a decir la persona, pero ya tengo tema para que Silvia lo traduzca. Mm. A ver, ya cuando empezamos así, desde mi punto de vista, ya empezamos mal, ¿no? Esa frase, hay que sufrir para ver si superamos eso. Una cosa es sufrir porque pasa algo externo, porque resulta que uno de los dos se ha quedado sin trabajo, porque el negocio nos está yendo mal, porque tal. Entonces pasamos una época difícil, que tenemos mucho estrés mental, estamos muy tensos, pensamientos negativos, ves la catástrofe a la vuelta de la esquina. Eso es normal que lo pases mal. Lo que no puede ser es que lo que te haga sufrir sea la propia relación. Es decir, tu vínculo con esa persona, el trato con esa persona, la forma de comportaros el uno con el otro, si tienes en cuenta a esa persona o no, si la haces sentir importante o la haces sentir que es un cero a la izquierda, todo eso es lo que después nos va a llevar a sufrir o a tener una relación que consideramos que es sana. Cuando decimos que si superamos esto, si sufrimos y lo superamos,
cuando a lo que nos referimos es a una relación que no va, ¿no? Como decías, la relación se rompió por X. Bueno, pues si se rompió por algo sería, ¿no? Porque una de las dos partes no estaba de acuerdo, no quería seguir ahí, ya no había amor, ¿no? O sea, en el sentido que sea, ya no había admiración, ya no había deseo de seguir ahí. Entonces, sufrir por la pérdida, pero estar mal, pasarlo mal y sufrir y quedarte ahí para ver si lo superas es completamente absurdo. En cualquier Perfecto. tipo de relación, desde mi punto Espe- de vista y mi Espero, experiencia. espero que esté tomando nota Sí, sí. la persona con la que lo comentábamos esta mañana. Y tu salto de escribir, de estar negro sobre blanco y pasar a afrontar algo que es valioso, que yo te he ido siguiendo, que por desgracia ya lo comentábamos el otro día, no hay forma porque siempre tienes aforo completo y los viajeros del vino siempre llegamos una semana antes o después a la ciudad donde estás. El Sí. afrontar todo eso, subirte a un escenario. Yo no sé si teatralizar las emociones junto a una compañera, pero sí llegar a tener esa fuerza, porque mueves una cantidad de personas, o sea, eres como los Rolling Stones de la psicología. Sacas entradas y Bueno, y las tienes vendidas al momento. ¿Cómo se consigue todo eso? ¿Cómo llegas a conectar con tantas personas que te están escuchando? pues yo creo que desde una entrega y una honestidad total y absolutas y desde una pasión absoluta por lo que hago, ¿no? Siempre he sentido, y es así, es real, que no podría hablar de algo que no siento, no podría hablar de algo que yo no he vivido, de algo que yo no creo, ¿no? A lo largo de esta evolución he ido encontrando algunos profesionales que te das cuenta muchas veces que venden un mensaje y que ellos son justo lo contrario, ¿no? Es como que es lo que ellos necesitan decirse y creerse, pero que su vida es totalmente opuesta. Yo no podría vivir así. Y yo creo que cuando tú vives, antes decías una completa implicación, vivir, ¿no? O sea, mi trabajo para mí es mi vida. Y toda mi vida gira en torno a mi trabajo y aquellos que me quieren y que me aceptan y que quieren estar a mi lado tienen que aceptar y entender eso porque yo no desconecto nunca de mi trabajo. Pero es que no desconecto porque es mi vida y no quiero desconectar ni necesito desconectar. Sí que hay momentos en los que dices, bueno, evidentemente hay que saber dejar el móvil, hay que saber centrarse en una conversación cuando están hablándote o cuando disfrutas de algo que vayas a hacer, pero mi cabeza siempre está ahí. Entonces yo pienso que hay personas que tienen un punto, antes lo llamaba como obsesivo, pero igual es más apasionado, igual es más pasión, en la que siempre estás dando vueltas a cómo puedo hacer para llegar a más gente, para que más gente escuche mi mensaje, para que más gente entienda que el amor no es sufrimiento, porque es como que es mi misión, llegar a cuantas más personas pueda con este mensaje para que puedan ser más felices y no sufran en sus relaciones. Entonces, Bueno, desde ahí solo hago que pensar a ver qué estrategias y qué nuevos formatos puedo utilizar y el del escenario ha sido uno de ellos. hostelera y bodeguera total. Todo el Sí, día, ¿verdad? todo el día implicada en dar hacia los demás y Uh-huh, muchas veces casi sin tener tiempo para recibir o sin tener uh-huh. tiempo para poder gestionar esas relaciones, ¿no? Yo en ese aspecto Sí. me siento muy involucrado con lo que estabas comentando, ¿no? Estás todo el Uh-huh, día en la carretera, todo el día viajando, con lo que plantearte situaciones personales es complejo, ¿no? Porque luego te claro. pueden llegar a acusar de egoísmo porque solo piensas para los demás, no Mm, piensas en ti mm, o no piensas en todo lo que te rodea, pero te hace claro. feliz. Y mientras Claro, algo te haga feliz, exacto. compensa absolutamente todo lo demás. Exacto. Yo cuando hago alguna actividad de estas, tanto el teatro, ¿no? Que decías que al final el teatro también ha sido un poco, decías al principio que tenías miedos y tal cuando empezaste, el teatro ha sido para perder también ese miedo a... Yo soy muy vergonzosa, soy muy tímida y para poder hacer mejor las conferencias y demás quería atravesar esa barrera y creía que el teatro era el mejor escenario. Pero es cierto que vaya donde vaya, siempre cuando conecto con gente que me vienen y me dicen es que me has ayudado porque mi vida ha cambiado desde que te escuché en una conferencia, desde que leí tu libro, me liberé de una relación que me estaba destruyendo. Yo de verdad es que lloro con ellos, es que me emociono, no puedo expresar la gratitud tan grande que Hombre, siento con cada eh, una de esas personas. es muy bonito. Entiendo que Mm, las parejas no piensan lo mismo de ti,
pero, Tengo muchos enemigos de la otra parte, es verdad, pero, seguramente. pero al final no se puede caer bien a todo el mundo. No, está claro. No se puede caer bien a todo el mundo y hay que caminar, ¿no? ¿Cómo crees, hacia dónde crees que vamos a avanzar? Ayer tenía una conversación muy interesante con un amigo que tendremos el sábado que viene en los Bermuds y él me hacía un paralelismo entre siendo latinos, siendo ese perfil de tocar, de sentir, de emocionarnos, no podemos pasar en una generación a ser asiáticos, a hacer el gesto de dejar de tocarnos y hacer la reverencia cuando nos encontremos, cuando nos veamos, ¿no? ¿Hacia dónde crees? ¿Cómo crees que vamos a superar este momento actual? Yo creo que, yo sé que hay las personas que dicen que vamos a cambiar mucho, hay los que dicen que no vamos a cambiar nada. Yo creo que de entrada, al poder salir a la calle, vamos a valorar mucho más estos ratos de contacto físico, de poder disfrutar a nivel social de esas copas de vino con los amigos, charlando de cualquier cosa, de esos, ir a degustar esos platos en los restaurantes que nos gusta, de ir a un concierto, vamos a disfrutar mucho más y a valorar mucho más esos momentos. Pero también pienso que el ser humano al final poco a poco va yendo hacia la normalidad, hacia la rutina, y vamos a volver a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, a no ser que realmente esta situación nos cambie a nivel de realidad y que esto vaya ocurriendo, pero yo creo que al final cuando se encuentre la vacuna y todo se normalice, irá quedando atrás. Y sí que han emergido unos valores que creo que son muy importantes, porque antes a lo mejor muchas personas en la ciudad, yo que vivo en Barcelona, hay quienes ni siquiera conocen a los vecinos de 2 plantas más abajo, ¿no? En cambio ahora es como, bueno, encontrar esos mensajes en el ascensor de un vecino que dice si alguien necesita que le vaya a hacer la compra porque yo soy joven, puedo ir y se lo llevo, o si alguien necesita, pues son detalles que nos emocionan y hacen aflorar una parte de los seres humanos que a veces con nuestro día a día y el estrés del que hablábamos tenemos tapada totalmente, no tenemos tiempo para eso ni para los demás. En cambio ahora, como nos hemos tenido que quedar quietos y hemos tenido que bajar, o sea, al bajar el ruido externo, el ruido de las calles y que todo se haya quedado en silencio, hemos podido escuchar más nuestro propio ruido interior y nos Bonita conocemos reflexión. más, vemos más qué es lo que necesitamos y estamos más pendientes también de los demás. Bonita reflexión y Mm. espero que cuando todo esto pase salgamos a la calle con esa actitud, ¿no? No salgamos con el Sí. traje, con las 40 protecciones para mostrar lo Mm. que se pretende de nosotros, sino que Ujú. experimentemos, que es algo que se consigue muchísimo en la hostelería, ¿no? Ujú. Esas experiencias que te genera todo el entorno, como tú bien decías, la luz, la actitud, el servicio, los platos, que te acaban transformando, que te acaban transportando a un lugar que te permite viajar, ¿no? No solo la parte aromática o la parte sensorial, te permite viajar muchas veces a otro mundo, a un recuerdo que te acaba tocando la piel, ¿no? Teníamos estos Mm. días a una persona mexicana que nos hablaba del mezcal y nos hablaba de todo el origen del mezcal y cómo el mezcal no te despierta referentes aromáticos, sino te despierta recuerdos que tú tienes dentro y que muchas veces tienes ocultos, ¿no? Puede sonar Mm. algo esotérico, pero esa necesidad constante que tenemos de liberarnos y que yo creo que es algo que tú estás comunicando constantemente a todas las personas que te siguen, que te leen, que van a tu consulta, a tus consultas, que ahora nos habla de las consultas porque también ha crecido una Sí. barbaridad, necesitan eso, ¿no? Liberar esa tensión de lo que se espera y mostrarse bien como son, mostrarse bien Mm. sin ningún tipo de miedo. Creo que la Mm. autoestima que nos ha hecho creer que hemos de mostrar, o esa capacidad que tenemos que mostrar, muchas veces ha estado tan marcado por todo lo que se espera de nosotros que no realmente por todo lo que nosotros somos capaces de dar, ¿no? Invitar Mm. a fomentar en esa línea. Sí, y de eso ahora me recuerdas un punto que es muy importante para mí, que remarco mucho en mi último libro, A Solas, que es la parte de atrevernos a mostrarnos, a mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo creo que nada nos acerca más entre seres humanos que mostrar nuestra parte más vulnerable, que ser capaces de mirar a los demás y decir, pues me siento mal, pues sí, he sufrido, ¿no? He pasado por eso, necesito un abrazo, hoy no me siento bien. Tenemos esa coraza siempre de querer, todo está bien, yo soy fuerte, yo puedo con todo, y no somos verdaderos, ¿no? Muchas veces, y no nos damos cuenta de que eso, lejos de protegernos, nos aparta. Y si nos quedamos solos,
no vamos a sentirnos nunca seguros. Necesitamos a los demás, necesitamos crear conexión. Y ahora estoy pensando que igual quizás es un poco lo mismo que un vino, ¿no? Un vino también tiene su parte vulnerable. Hay vinos que a lo mejor toda su historia han sufrido también y aún así han seguido adelante y es como que con las personas pasa lo mismo. Son vinos que te muestran sus heridas, porque Claro. esas heridas las hacen fuerte. Yo fíjate que tengo aquí detrás una máscara que me regalaron en un congreso gastronómico y que le tengo mucho cariño, no solo por lo que recuerdo del congreso, que era un congreso en Mérida, que Mérida siempre tiene como una fuerza como ciudad energética por todo lo que significa de la cultura romana, sino lo que significa la propia máscara, ¿no? Ese carácter de la cultura japonesa de cuando algo se rompe, mostrar esa herida, de marcarla con oro y que quede evidente. Y hay muchos vinos que están mostrando esas cicatrices del paso del tiempo. Y esas cicatrices son preciosas de enseñar y son preciosas de mostrar y son cicatrices que luego te pueden venir muy bien para incluso combinar con platos que a priori serían difíciles, ¿no? ¿Con qué acompañas una alcachofa? ¿O con qué acompañas unos huevos, unos espárragos, que son como el antimaridaje? Parece que no puedas ver nada con ello, ¿no? Pero en cambio, esos vinos que tienen esas heridas hacen que puedan ser ideales para acompañar esos platos que son pura esencia de la naturaleza y que les complementan y los hacen mucho más grandes, ¿no? Yo entiendo que esto, si juegas con esa vinculación que te genera el vino, que te genera la gastronomía, te ayuda mucho a nivel emocional, individual, Claro. te ayuda mucho para romper. Estamos en una profesión que, como bien decíamos al principio, te permite mostrar cómo eres, no tienes que ponerte ningún tipo de coraza, ¿no? Claro, exacto. Aparte es verdad, yo por ejemplo soy una persona muy, muy, muy sensible, tanto a nivel emocional como a nivel de todos los sentidos. Y la comida, yo siempre, hablabas antes de las cenas maridaje que hacía Yolanda Bustos en la Caléndula, yo cuando probaba esa comida con que ella se había inspirado en los viñedos y que casaba de esa forma con el sorbo de vino que hacías y que te transportaba. Yo es que vivo unas experiencias increíbles, ¿no? Y cuando voy a un restaurante, que es lo mismo que cuando vas ya a determinados restaurantes que te ofrecen un tipo de comida y demás, es para vivir lo que decíamos, esas experiencias y conectar con esa parte, despertar esa parte emocional que te lleva a partes de ti mismo, ¿no? Y puede que despierte partes de ti mismo incluso, que es como, a veces es como un renacer, ¿no? Cuando tienes esa sensibilidad te lleva a lugares que no puedes describir con palabras. A ti a nivel gastronómico, ¿cuál sería tu sentido principal de todos los que tienes? Bueno, claro, yo de entrada lo vinculo con el paladar, ¿no? Pero me lleva es que me lleva, es como un orgasmo para mí. Probar determinados platos, probar determinados vinos, me lleva a lo más elevado. Tengo mucha sensibilidad y, bueno, Yolanda, que nos está escuchando, que es una buena amiga mía, Yolanda Bustos, siempre se ríe cuando prueba alguno de sus platos porque es que lo vivo muy exagerado, pero es que disfruto muchísimo. Es orgásmico, entre comillas. Fantástico. Ya, Yolanda, hoy vas a tener una afluencia de consumidores y en punto podamos salir, porque es real que Yolanda te hace viajar, ¿no? Pero sí que es cierto que cada persona tiene un sentido de alguno de los sentidos como más desarrollado, ¿no? Yo también, a mí la gastronomía también te hace sentir esa línea, pero incluso sería el tacto, ¿no? No solo el tacto del plato cuando lo tocas, cuando te transfiere tanta información, sino el tacto del peso, el tacto del dolor, porque el dolor muchas veces te puede... Igual nos estamos metiendo en un tema conflictivo, después tú hablas del orgasmo y yo voy a decir que el dolor te puede generar placer, pero bueno, sí que es cierto que esas partes más agresivas te pueden generar dentro de un conjunto algo muy apetecible, ¿no? Claro, y el olor también, determinados olores te transportan ipso facto a otros países, a otras culturas, a momentos de tu vida, experiencias que has vivido. Es muy mágico todo este mundo. Personas que nos estáis escuchando, hay que abrir los sentidos, hay que disfrutar de la gastronomía, hay que acompañarlas con vino, hay que humanizar el vino, no tenemos que estar asustándonos de yo no sé de vino, me han dicho, hay que olvidarnos de todo eso y sentir. Y cuando sintamos podremos abrir y podremos tener todas las experiencias que nos está explicando Silvia.
Nosotros, tú no sueles seguirnos, pero tenemos una tradición desde que arrancamos. Como te decía al principio, arrancamos por accidente, pero prácticamente ya son 50 directos los que Wow. llevamos. Y tenemos una tradición que se instauró en los primeros días, que es que el invitado anterior nos deja una pregunta para el siguiente invitado. Con lo cual ya te estoy adelantando que nos tienes que dejar una pregunta para el invitado de esta noche, que se publicará en redes ahora, que no sabes quién es, siempre son gente dedicada a una manera directa o indirecta al vino, con lo cual ves pensando qué pregunta. Y ayer nuestro invitado, Nene García, desde Can Simoneta, en Cañamel, en Mallorca, nos decía, y fue una pregunta bastante, a priori parecía sencilla, pero con bastante profundidad. Si te tuvieses que marchar a una isla desierta, ¿qué dos vinos te llevarías y por qué? Uf, pero esta pregunta, esta pregunta es muy complicada porque Por me por cuesta eso decía que retener nombres de vinos a mí. bueno, puedes explicar conceptos, no hace falta decir marcas, puedes decir conceptos. Bueno, mira, hay uno que siempre que me conecta también con algunas de estas cenas que hacíamos con Yolanda, que me marcó mucho, que es el Llavors de la Viñeta, por ejemplo, que me gusta mucho su historia, me gusta mucho lo que han hecho y este es muy especial. ¿Por qué es Y especial? por cómo lo conocí, porque fue en una de esas cenas maridaje en la Caléndula, que las recuerdo con muchísimo cariño y las echo muchísimo de menos, por todo lo que me hacían sentir, porque venía una persona del viñedo, te explicaba la historia de esa viña, de su negocio, de su historia, de cómo lo han creado, son negocios a veces familiares, y la historia de ese vino, y todo aquello lo hacía que vivieras. Es como lo que tú decías, cuando te explican la historia de un vino hace que cuando tú lo pruebas notas muchas más cosas que si estás ahí, te sirve una copa, lo bebes y estás charlando de otro Claro. tema, ¿no? Entonces, sobre todo es por eso, que me conecta mucho con ese momento. ¿Mm? ¿Y el segundo vino? Y el segundo vino, pues mira, hay uno que muchas veces yo compro, que es uno que se llama Blau, puede ser, que es creo que es Ribera No conozco. del Duero. Blau, sí, que tiene una etiqueta que es azul, es así como un hexágono. Bien. Y no sé si es Ribera, ahora igual, no sé si Ribera o Priorat. Bueno, y también me gusta mucho y por el sabor, por dónde me lleva. Pues el sabor y dónde te lleva. O sea, te gustan gustos potentes, gustos con Creo, estructura. sí, soy de vino tinto siempre. Um, bueno, si estoy comiendo una mariscada, igual me tiro al blanco. Ahora veo a Ana. Ah, mira, Ana me dice, Ana Vicens, a la que quiero mucho también y que ella siempre me salva de los temas de los vinos, me está diciendo que es un Montsant. Exacto. Ana es nuestra, Gracias, Ana, gracias. Ana es nuestra presi en la Asociación Sí, Catalana de Sumilleres. exacto. Por desgracia la podemos ver poco los que viajamos, pero está haciendo un trabajo impecable. La gente del Pues vino es un siempre... Montsant. Fantástico. Sí, sí. Sí, ahora veo también que nuestro amigo Rafa de Rotarrasa también nos Sí, dice que sí, es un sí. Monsanto. La gente del vino a veces jugamos en esas sensibilidades a definir en función de la personalidad que intuyes, en aquello que decíamos, en aquella lectura que estás haciendo prácticamente gestual o de las energías que generas, que puede parecer un tanto esotérico, pero realmente creo que existen, jugamos a definir qué tipo de variedad podría ser cada persona, ¿no? Por la fragilidad, por la dureza, por la estructura, si eres más de blanco, Qué bonito. si eres más de tinto. Y creo que todos tenemos en el fondo un alma de, no sé si de coacher, o de esa psicología que intenta siempre ir ligando, ¿no? Entonces ¿Y yo qué aquí, sería, Tony? uy, tú podrías ser muchas variedades, porque tú eres una persona que sorprende mucho, pero no sé si se trata aquí de piropearte No, no. públicamente, ¿no? Pero tú eres una variedad sensible, frágil, pero a la vez con una capacidad de evolucionar en el tiempo. Claro, visto todo eso, de golpe te podrías decir una Riesling, ¿no? Esa capacidad, la gran dama blanca, aquella capacidad de vinos que pueden evolucionar, pero luego tienes puntos como muy mediterráneos, muy marcados, con lo que tendrías que venirte más alguna variedad de aquí. Yo, pues igual alguna garnacha blanca, que tienes aquel carácter, aquella estructura, aquella personalidad que es muy difícil moverte de tus principios, ¿no? Seguramente en el Qué pasado, pero guay. claro, vamos evolucionando y siempre es bonito jugar, ¿no? Pues nos tienes que dejar la pregunta para el invitado de esta noche, que estará con nuestro compañero Ismael desde su perfil. Pues,
Pues a ver, se me ocurre, por ejemplo, preguntarle si siente que la vida que está viviendo, que ha vivido hasta hoy, es la vida que siempre había soñado vivir, si encaja su realidad, lo que ha creado, lo que ha construido, hasta dónde ha llegado, si encaja con lo que siempre había soñado, y en caso de no ser así, ¿qué cambios le gustaría incorporar al salir de este confinamiento? Aquí te ha salido la vena de la consulta. No lo puedo evitar. Pobre invitado, pobre respuesta. Ismael, creo que tendrás que tener aquí 5 o 10 minutos para que pueda profundizar, pero que creo que todos podemos coger esa pregunta y reflexionar. Creo que es una bonita reflexión de fin de semana que puede provocar algún cambio en algunas personas, que yo creo que de forma indirecta todos estamos haciendo estos días de parón, estos días que Janet nos decía el otro día del no tiempo, del no espacio, que al final podemos estar en cualquier momento de la historia porque parece que el tiempo no pase, y que eso nos ayuda mucho, no sé si a conocernos mejor, pero sí a saber lo que queremos y lo que no queremos. Se nos está acabando el tiempo, no sé si quieres hacer alguna reflexión a las personas que nos escuchan. Bueno, yo quiero aprovechar para decir que me ha encantado este espacio, Toni, que es de las entrevistas más bonitas que me han hecho, y te lo digo de corazón, porque a veces sí que es verdad que siempre acabas hablando de tus temas, ¿no? De la dependencia, las relaciones y demás, pero hacerlo de esa forma y uniéndolo con el tema de los vinos, que me apasiona también, que me encanta, y mezclarlo con las emociones y hacer ese paralelismo me ha parecido precioso y delicioso también, un placer para los sentidos. Y no hemos hablado de foie. Y no hemos hablado con lo que me gusta a mí el foie. No hemos hablado de foie, pero nos quedará pendiente un plato. Un segundo encuentro. Un plato de foie. Pues nada, Silvia, yo agradecerte también tu tiempo, tu predisposición, porque, nada, un placer. porque tenía mis dudas, la verdad, cuando te planteé el reto, pero es que fue instantáneo, no hubo manera no hubo tiempo ni de reflexión, que nos estamos encontrando también con todas las personas, y lanzar también esta idea, ¿no? De que muchas veces cuando miras la vista atrás, parece que el cambio no exista, pero cuando pones los retrovisores te quedas sorprendido. Hace un mes y medio nos decían que estaríamos un sábado por la mañana haciendo un directo por Instagram que parecía cosas de adolescentes o de gente muy evolucionada, donde lo máximo que utilizabas era el Facebook o el Twitter y ni te planteabas una videollamada. Y que sería un canal de comunicación donde llegas y donde generas también empatía con las personas que te están escuchando, y que estos días lo estamos viendo, ¿no? Personas que de golpe decían, pues no te conozco y me caes bien o me caes mal, pero me está generando algún tipo de emoción, aunque solo sea a través de estos chats que generan los directos. Es algo que te hace reflexionar y mucho, ¿no? De que el camino que queda hacia adelante, siempre vinculando con esas relaciones con las personas, es importantísimo, ¿no? Con lo cual, brindo por ti, Muchas gracias, Toni. brindo por el tiempo, por la cantidad de personas que nos han escuchado, que es espectacular. Esto todo lo has movido Qué tú. bien. Nada, y ahora lo colgaremos y que nos escuchen más aún. Perfecto. Y sobre todo, sentir. Yo creo que lo importante en esta vida es sentir y, como decimos nosotros, vivirla, pero lo más importante también beberla. Con moderación o no, pero beberla, ¿no? Hay que la vida está para disfrutarla, con lo cual, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Y nos vemos pronto con Yolanda en alguno de sus maridajes. Mil gracias. Exacto. Un placer. Chao, hasta luego.